Ya se empiezan a ver los primeros resultados del presidente López Obrador en contra de la pobreza de cientos de mexicanos. Pues son más, se empieza a notar el número, está disminuyendo, son menos los pobres, son más las personas que están pudiendo adquirir una canasta básica gracias al incremento en los salarios de los trabajadores. Hoy vamos a platicar de eso y cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema para que quede bien claro cuáles son las diferencias y qué tan perjudicado ha estado el país durante tanto tiempo. Quédate conmigo porque hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante para toda la República Mexicana, pues se nota que el presidente López Obrador está generando grandes avances para todos los mexicanos. Ahora el Coneval dice que gracias a él ha disminuido la pobreza laboral y que cada vez es más factible para un mexicano poder adquirir la canasta básica, cosa que anteriormente para muchos era algo pues muy difícil, algo prácticamente imposible, y hoy en día son más los mexicanos que tienen un mejor ingreso y que por lo tanto tienen acceso a mejores servicios, a mejores cosas como la canasta básica o cosas que son principales o primordiales para el día a día y que antes difícilmente podían tener. Vamos a platicar también acerca de la diferencia de la pobreza y de la pobreza extrema, temas que han sacudido a México por mucho tiempo. ¿Y qué les parece si pasamos a esta información? Confirma el Coneval que AMLO ha comenzado a reducir la pobreza laboral. El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está ayudando a la ciudadanía porque la canasta básica es más accesible hoy en día por los trabajadores, según dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Ha permitido que la pobreza laboral presente una ligera reducción como consecuencia en la mejora del ingreso de los trabajadores. El porcentaje de mexicanos que no puede adquirir una canasta básica con su sueldo disminuyó de 38.7 a 38.1 como resultado del incremento de 1.4% de sus ingresos mensuales. A lo mejor hay gente que va a decir, no, pues no hay mucha diferencia, pero el punto 6 que ha disminuido es mucha mejora para muchos mexicanos. Estamos hablando de mexicanos que ya están pudiendo adquirir mejores alimentos, que están pudiendo tener acceso a servicios que antes no tenían. Y eso, así sea punto 1, sea punto 2, o sea punto 10 o punto 20, es un gran avance para toda la República Mexicana y esperemos que sea cuestión de tiempo, esperemos que pronto podamos ver una disminución aún mucho mayor. Las acciones de la denominada Cuarta Transformación del país se reflejaron principalmente en los estados de Zacatecas, Tabasco y Yucatán, pues fueron los que registraron la mayor disminución trimestral. El ingreso laboral mostró un crecimiento real de 2.3% entre el segundo trimestre del 2018 y el segundo trimestre del presente año. En el segundo trimestre de 2019, el ingreso laboral real promedio de la población que trabaja fue de 4,173 pesos al mes. Además, el Coneval determinó que el ingreso laboral de las mujeres es más de 22% inferior al que reciben los hombres en la República Mexicana, cosa que también esperemos que pronto empiece a cambiar, porque recordemos que hay muchas mujeres que son las jefas de familia y que de ellas depende prácticamente todo su hogar, por lo que para ellas es muy necesario y es muy justo que se les pague un sueldo mejor, un sueldo que no sea menor al de un hombre con el mismo puesto. Vamos a hablar de qué es el Coneval para aquellas personas que todavía no tengan muy en claro a qué se dedica el Coneval, qué es lo que hace, cómo nació, cuáles son sus objetivos. Vamos a verlo desde la página oficial del Coneval. ¿Quiénes somos? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia.
El Coneval tiene como funciones principales: 1. Nombrar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, y 2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. Pues básicamente el Coneval es el encargado de estar midiendo los niveles de pobreza, estar viendo qué tanto avance hay en este ámbito en el país, cómo van progresando, cuánta gente se encuentra en situaciones de verdad muy deplorables y cuántas con la ayuda del gobierno, cuántas con sus esfuerzos, con su trabajo, con quien ustedes quieran que sea quien esté ayudando o permitiendo esto, van saliendo cada día adelante. Y bueno, se dice también, y Coneval reveló que la pobreza extrema se está estancando en San Luis. Vamos a ver un poco de esta información. Según el informe relativo a medición de la pobreza Estados Unidos Mexicanos serie 2008-2018, que analiza la evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, San Luis Potosí presenta uno de los mayores avances. Con relación a 2008, cuando San Luis Potosí presentaba 394.800 pobres extremos, en 2018 eran 207.600, lo que significa un 47.4% menos, o 187.200 personas que dejaron esta dura condición de vida. En cuanto a las personas en condición de pobreza a secas, el último nivel es el de pobreza extrema. También se notó un estancamiento, pero menos pronunciado, ya que 70.400 potosinos que lograron salir del rubro de 2014 a 2016, de 2016 a 2018 fueron 38.700, pero esta cantidad es superior a la registrada en 2010 a 2012, cuando fueron 21.100, y de 2012 a 2014 con 16.100 personas. Pues estamos viendo cómo todavía hay estados de la República, cómo hay partes de este país, ciudades, municipios, pueblos, localidades, lo que sea, que aún continúan con dificultades en cuanto a los niveles de pobreza, que siguen siendo altos, y ni hablar de la pobreza extrema, que estamos viendo que es el último estándar de medición, que es decir, lo peor que puede estar pasando un ciudadano dentro de la República Mexicana, la pobreza extrema, que es cuando definitivamente no te alcanza para prácticamente nada, cuando tienes que estar pues sobreviviendo con lo que tienes al alcance, batallando día con día, batallando más, viendo cómo tus hijos no están recibiendo la educación que tú quisieras dar, cómo cuando se enferman no tienes para poder darles una atención digna. Todas estas dificultades que desafortunadamente y desgraciadamente todavía son muchos mexicanos los que están atravesándolas, todavía son muchos mexicanos los que se encuentran en estas condiciones. Y recordemos, México es un país bonito, México es un país que tiende a prosperar, que tiene con qué salir adelante. Y estamos viendo ya los primeros avances con el presidente López Obrador. Estamos viendo que hay más mexicanos que les alcanza para la canasta básica, y todavía nos quedan aproximadamente 5 años y medio con el gobierno del presidente López Obrador. Esperemos que este tabasqueño tenga el suficiente coraje, la valentía y la estrategia necesaria para que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema de México vayan disminuyendo cada día más, y no por deceso, sino porque vayan avanzando, que tengan mejores condiciones laborales, que tengan mejores sueldos, mejores ingresos, que puedan tener una vida digna, que es lo que todo ser humano se merece en esta vida, una vida digna, una vida en la que por lo menos lo esencial no sea lo que te esté haciendo falta, que tengas comida, que tengas un techo, que tengas salud, que tengas educación, para que así las nuevas generaciones vayan saliendo adelante y vayan progresando, y cada vez sea menos la pobreza que se esté detectando en este país. Vamos a ver cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema, por aquello de las dudas, por aquello de que todavía no quede bien en claro cuál es la diferencia entre una y con otra. Te explicamos la diferencia entre pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo con el informe de evaluación de política de desarrollo 2018 del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2016 se registró un pico alto en la pobreza de México, pues había 53.4 millones de personas viviendo en esta situación, mientras que el 7.6%, es decir, 9.4 millones de mexicanos, se encontraban en la pobreza extrema. Para entender el problema de esta situación debemos entender que una persona vive en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social. Puede ser rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Además, su ingreso no es suficiente para pagar por los bienes y servicios básicos para satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias. Es decir, estamos viendo que lo que es la pobreza quiere decir que te falta al menos que tienes al menos una carencia social de este tipo, que no te alcanza, que estás batallando y que en muchas ocasiones, o la mayoría de los mexicanos, conocemos casos de pobreza y que así como lo estamos viendo, como lo estamos leyendo, se escucha algo muy difícil. Ahora imagínense nada más cómo es la pobreza extrema. Ahora se dice que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando no puede satisfacer 3 o más carencias de las 6 ya mencionadas, las cuales están dentro del índice de privación social, ya que se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo. Los mexicanos que viven en esta situación perciben un ingreso tan bajo que ni con todas las horas de trabajo logran adquirir alimentos que ofrecen los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Entonces, no les alcanza para tener alimentos, no les alcanza para tener una atención médica cuando se enfermen, para mandar a sus hijos a las escuelas, ni con todas las horas de trabajo, ni teniendo 3 o 4 trabajos, ni matándose, les está alcanzando a ellos. Con las cifras obtenidas por el Coneval se observa que tanto la pobreza como la pobreza extrema en México se han mantenido estancadas, pues los ingresos de este sector no se mueven o se mueven muy poco. Además, las carencias de seguridad social y alimentación, que son las más importantes, también se mueven muy poco. Pues esta es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema. Estamos viendo que afortunadamente México se va levantando despacito, no importa, pero se va levantando y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, y esto es lo importante. Lo importante es que no importa que sea lento, pero que sea seguro. Lo importante es que México vaya caminando, que se vaya levantando y que veamos más personas con la capacidad de poder pagarse una salud digna, una educación, que tengan un techo seguro, que puedan darse el lujo de comprar los alimentos que... Pues sí, darse el lujo, porque para muchos no les alcanza, porque para muchos es un lujo llevar un plato de carne a la mesa. Que puedan darse estas condiciones en las que tengan un plato balanceado. Con una buena alimentación es como se pueden prevenir muchos problemas de la salud. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse al canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos. Si el video les gustó, por favor regálenme un like y compartan para que la comunidad de Patria vaya creciendo cada día más. Y por supuesto, no lo vayan a olvidar dejarme su opinión en los comentarios.